No la vi al principio, demasiado perdido en mi cuaderno de bocetos mientras garabateaba una oruga cuidadosamente en la página. Podía pasar horas solo, bajo el dosel de los árboles, con un lápiz en una mano y un sándwich de mermelada en la otra, dibujando insectos, pájaros y plantas hasta que se me acalambrara la mano y se me nublaran los ojos. El bosque era mi lugar feliz, mi lugar seguro. A veces, incluso hablaba con los viejos robles y álamos. En ocasiones, ellos respondían. A su manera, por supuesto, balanceándose y crujiendo con la brisa. El verano era mi época favorita, e incluso la lluvia constante de este año no pudo enfriar mi ánimo. ¿Qué estás haciendo? Su voz era suave como la miel, cálida y dulce, y desde el momento en que mis ojos marrones lodosos se encontraron con sus verdes musgosos, estaba perdido. Vi su mirada caer hacia el pequeño libro forrado en cuero frente a mí. ¿Dibujaste eso? Preguntó y asentí. La sonrisa nunca abandonó su rostro mientras cruzaba el claro y se sentaba frente a mí en el tronco de un árbol caído. Un roble arrancado de raíz, arrancado desde el suelo durante las inundaciones del año pasado. Eres muy bueno. Mis mejillas se sentían calientes. ¿Eres nueva en la ciudad? Me las arreglé para hablar, pidiendo en silencio a cualquier dios que pudiera estar escuchándome que mi voz no se quebrara. Así es. Frunció el ceño. El gesto se veía muy poco natural en sus rasgos gentiles. Acabamos de mudarnos aquí. Mi madre y yo vivimos allí. Señaló con un dedo colina abajo hacia los límites del pueblo, hacia Blackbird Creek, hacia el lugar al que siempre nos advirtieron que nunca fuéramos. Oh, fue todo lo que logré decir. Todos en la ciudad conocían las historias de Blackbird Creek. Crecimos con ellas. Las historias de brujas de los pantanos y criaturas de magia oscura que vivían junto a las turbias aguas. Seres que esperaban escondidos en la línea de árboles, listos para atraparte y maldecirte, o algo peor. Sin embargo, no parecía ser una bruja del pantano. Parecía un ángel. Pasamos el resto de nuestro tiempo juntos en silencio esa tarde. Ella observando atentamente, mientras que en ocasiones agregaba cada detalle a mi dibujo. Deberías verme, tratando en silencio de controlar mi corazón acelerado. Cuando llegó el momento de decir adiós, ella frunció el ceño. ¿Volverás mañana? Sí, vengo aquí casi todos los días. Dije, y con eso sus rasgos se relajaron de nuevo. Bien, dijo, asintiendo y se giró para irse, antes de mirar por encima del hombro. Soy Elizabeth, por cierto, pero todos me llaman Lizzie. Caleb, dije, y ella dio un último destello de sus deslumbrantes dientes blancos antes de desaparecer. Era casi la hora de la cena cuando llegué a casa. Me quité las botas silenciosamente junto a la puerta antes de entrar, con la esperanza de poder escabullirme por el pasillo y subir las escaleras sin que mi padre me oyera. ¿Eres tú, hijo? Llamó desde la cocina y me estremecí. Sí, señor. Lo encontré sentado en la mesa del comedor, con su pipa en mano como de costumbre. ¿Dónde has estado? Sus ojos enfocados en mí, del mismo color marrón superficial que los míos, me miraron con desconfianza. Se me hizo un nudo en el estómago. En ningún lugar, solo afuera. Mentí. Él se burló. Hay estofado en la olla.
Apuntó el extremo largo de su pipa hacia la estufa. Puse un poco en 2 tazones grandes y me senté frente a él, levantando mis brazos. Me agarró y me apretó con fuerza, sus callos curtidos frotándose contra mis nudillos. Querido Señor, te pedimos que veles por nuestras almas en estas noches, las más oscuras, porque las sombras del mal se arrastran sin ser vistas para intentar reclamar lo que te dedicamos. Amén. Comimos juntos tranquilamente, nuestra rutina habitual desde que murió mamá. Ella partió de este mundo el día en que comenzaron las inundaciones el año pasado, y desde entonces la casa se sentía aburrida, como sin vida. Papá nunca había hablado mucho antes de eso, pero esta noche parecía mucho más serio de lo habitual. Sus espesas cejas negras se fruncieron debajo de las profundas arrugas que decoraban su frente. Los muchachos en el trabajo están hablando. Dijeron algo sobre una familia que vive en Blackbird. Hizo una pausa en el nombre, como si las mismas sílabas le dejaran un sabor amargo en la boca. Un montón de mierda si me lo preguntas. Pero es mejor que te mantengas fuera de esos bosques. ¿Me escuchaste? Sí, señor. Asentí con firmeza. Bien. La casa estaba vacía cuando desperté. Mi padre siempre se iba a trabajar antes de que saliera el sol, así que me tomé mi tiempo para prepararme antes de ir al bosque, envolviendo cuidadosamente un sándwich extra por si acaso. Entré en el claro familiar y respiré hondo. El olor a tierra mojada y madera húmeda llenó mis pulmones. Estaba solo, un hecho con el que normalmente me hubiera deleitado, pero hoy fue diferente. Quizás había cambiado de opinión acerca de volver a verme. Quizás se había dado cuenta de lo enamorado que estaba en nuestro primer encuentro y pensó que era un extraño. Me reprendí en silencio por pensar que ella podía venir. Soy un idiota. ¿Caleb? Me quedé helado en el lugar al escuchar mi nombre, girándome para verla parada en una corriente de luz solar que se había roto entre las hojas. No pude evitar que la ridícula sonrisa se extendiera por mi rostro. Ella se rió devolviéndome la sonrisa. «Hey, ¿viniste?» Por supuesto que lo hice. Sus ojos brillaron con diversión. La vi caminar para sentarse en el mismo tronco de árbol caído que antes. ¿Cuántos años tienes? Preguntó, rompiendo el silencio y sacándome de mis pensamientos. Sus ojos eran intensos, buscando mi rostro como si quisiera sacar la respuesta directamente de mi cabeza. 14, pero cumpliré 15 en un mes. Hice una pausa por un segundo antes de preguntar. ¿Y tú, cuántos tienes? Tengo 15. Sonrió de nuevo. Parecía mayor, más alta que yo por al menos 2 pulgadas, con ojos profundos y conocedores. Ella también lucía valiente y no torpe como yo. Pasamos el resto de la tarde sentados en el claro, ella en su viejo tronco de roble y yo en un pedazo de tierra seca con mi cuaderno de bocetos. Hablamos sobre nuestras familias, su madre, el por qué se mudaron. Me dijo que su padre era alcohólico y que lo habían matado tratando de robar en una tienda por dinero y licor. Rechazados por la comunidad y sin ningún lugar a donde ir, la única opción era Blackbird Creek. No me atreví a preguntarle cómo era ese lugar. No sé si tenía más miedo de parecer un idiota o descubrir que todas las historias eran ciertas. Ella tampoco lo mencionó nunca.
quizás ignorando las horripilantes historias que nos contaban en la ciudad. Las siguientes 2 semanas pasaron igual. Todas las mañanas me despertaba con el sol de la mañana. Hacía las maletas y me dirigía a ver a Lizzie. Pasábamos nuestros días hablando, riendo, disfrutando de la compañía del otro, mientras ella me veía llenar mi cuaderno de bocetos. Cada noche que volvía a casa cuando se ponía el sol, mi padre me advertía sobre las brujas en el pantano, y yo siempre le prometía que me mantendría alejado. Solía decir lo extraño y antinatural que podía ser, pero no me importaba. Cuando llegó la mitad del verano, el sol brillaba con fuerza. La lluvia casi constante del día anterior no duró mucho. Ahora solo llegaban ráfagas cortas que duraban lo suficiente para mantener el bosque exuberante y verde y permitir que se recuperara de las inundaciones. Yo también estaba agradecido por ello. Todo se sentía tan verde y vivo, y por primera vez en mucho tiempo también me sentía con tanta vida. Hola, Caleb, llamó una voz dulce como la miel, desde la línea de árboles que nos separaba del lugar al que no vamos. Tuve que entrecerrar los ojos para distinguir su forma entre las hojas de las plantas demasiado crecidas. Lizzie, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres dibujar hoy? Ella me interrumpió. Sus palabras resonaban con una falsa felicidad. Todavía no estoy seguro. Quizás una cochinilla, sugirió desde su escondite a la sombra. Di un paso hacia ella y luego me detuve. Incluso si quisiera, no podría cruzar la barrera invisible del arroyo. Las historias de horribles monstruos esperando en la oscuridad llenaron mi cabeza. Hicieron que mis rodillas se bloquearan. Sin embargo, una parte de mí comenzó a preguntarme qué tan ciertas eran esas historias, con la niña y su madre viviendo bien más allá de los alisos. Lizzie. Hice una pausa, pero ella no respondió. ¿Qué estás haciendo ahí? Nos quedamos en silencio por un momento, antes de que ella suspirara y diera un paso vacilante hacia la luz. Mis manos se cerraron en puños ante la vista. Los nudillos se volvieron blancos bajo la presión. Su ojo izquierdo, de un hermoso color verde musgo intenso, estaba rodeado por un violento hematoma que terminaba justo encima de su pómulo. Brillaba como un faro violento contra su piel blanca como el papel. ¿Qué pasó?, pregunté, esforzándome por mantener mi respiración tranquila. No es nada. Ahora era mi turno de interrumpirla. ¿Qué pasó?, pregunté de nuevo, más tranquilo esta vez. Fui a la ciudad ayer, después de despedirnos. Mamá necesitaba un conejo para cenar, solo que cuando llegué a la carnicería, me dijo que mi dinero no era bueno allí. Me dijo que no hacía negocios con los de mi clase, una bruja de Blackbird. Traté de decirle que no era una bruja, pero me golpeó. Me dijo que si alguna vez volvía, él... Una lágrima rodó por su delicado rostro. ¿El qué?, susurré. Me destriparía como a un cerdo. Me apuntó con su cuchillo, así que corrí. Mi madre dijo que tendríamos que intentar cazar los nuestros a partir de ahora. Ella se encogió de hombros. Mi mente estaba llena de imágenes del carnicero, su camisa pestosa manchada por el sudor que goteaba de su rostro grasiento y repugnante. Lo que habría hecho si hubiera estado allí para verlo poner un solo dedo sobre ella. Yo mismo lo destriparía.
Antes de darme cuenta, mis piernas me habían empujado hacia adelante, con los brazos rodeando la delgada figura de Lizzie. Ella se puso rígida al principio. Luego se relajó en mi cuerpo y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. Olía a lavanda y no quería soltarla. Después de lo que pareció una vida y no el tiempo suficiente, se apartó y se secó la nariz con el dorso de la mano. Gracias, murmuró, levantando la boca en una esquina en una sonrisa vacilante. Le devolví el gesto. No eres como todos los demás en la ciudad, ¿sabes? Sollozó. Eres amable, cálido. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudiera estallar fuera de mi pecho. Y en ese momento decidí que haría cualquier cosa para protegerla, para ser su lugar seguro. El resto de la tarde me la pasé sentado en la base de un aliso, escuchando el crujir de las hojas y ramas con la brisa de la tarde. Esta vez, cuando llegó el momento de despedirme, Lizzie me puso de pie y volvió a rodearme con sus brazos. Desearía que no tuvieras que irte, murmuró en mi cuello. Yo también. Fue todo lo que dije, y con eso ella se giró y caminó de regreso a través de los árboles. Esa noche, papá no estaba en su lugar habitual en la mesa de la cocina. En su lugar, había un pastel de carne con una pequeña nota garabateada al lado. Caleb, tuve que salir. No sé cuándo volveré. Lo que no quieras comer, cúbrelo con un paño y no lo toques. Atentamente, papá. Fruncí el ceño para mí. Papá nunca sale a menos que sea para trabajar, y siempre se detiene para comprar verduras, carne y cualquier otra cosa que necesitemos de camino a casa. Me senté en mi silla y junté las manos frente a mí. Querido Señor, te pido que vigiles mi alma en estas noches, las más oscuras, porque las sombras del mal se arrastran sin ser vistas para intentar reclamar lo que te dedico. Amén. Comí en silencio solo, la mente nadando con pensamientos sobre Lizzie y su cara magullada. Ni siquiera me había fijado en el momento en que se abrió la puerta principal. La respiración de mi padre se escuchó desde el pasillo. Por lo general, a estas alturas ya estaría en la cama, así que se sorprendió al verme todavía sentado en mi asiento, con el pastel a medio comer todavía en la mesa. ¿Te las arreglaste solo?, preguntó con brusquedad, su voz cansada y gruesa. Sí, ¿dónde has estado? Emergencia en la ciudad. La carnicería de Jim... Se dejó caer en su silla, pasando una mano por su cabello negro y plateado. Lo encontraron esta tarde muerto. Lo cortaron desde el cuello hasta el estómago. Yo no... Enfocó los ojos en un rasguño que había en la mesa de la cocina. ¿Muerto?, pregunté. No miró hacia arriba, solo asintió con la cabeza. Los rumores de la gente cercana dijeron que vieron a una de esas chicas de Blackbird en la carnicería de Jim ayer. ¿Crees que ella lo hizo? Mi corazón dio un vuelco al pensar en él acusando a Lizzie. Pensar que ella podría hacer algo así. Sus ojos se fijaron en los míos rápidamente enojados. Cosas extrañas están sucediendo últimamente, hijo. El clima cambió en el segundo en el que esas mujeres se mudaron a... En el segundo en que se mudaron allí. Sin noticias de su procedencia, sin explicación alguna.
Y ahora Jim. Yo tampoco soy el único que lo notó. Recuerda mis palabras. Algo se está gestando. Lo sé. Lo miré en silencio, mi mente nadando con pensamientos sobre Lizzie y su madre. Se concentró de nuevo en el mismo lugar de la mesa de la cocina por un momento, antes de pararse lentamente. Alcanzó una botella de líquido ámbar en la parte superior de los gabinetes y se la llevó a la cama. No pude dormir esa noche, sino que me quedé despierto hasta que salió el sol. Todo lo que podía pensar era en correr hacia Lizzie para advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no sabía qué tenía que decirle. Encontré a Lizzie ya en su tronco de árbol habitual. La corteza comenzaba a pelarse en algunos lugares. Se secaba bajo el sol ardiente. Necesito hablar contigo. La llamé en el momento en que entré al claro, pero ella no pareció notar la urgencia en mi voz. Hola, dijo, los ojos no muy enfocados bajo las cejas fruncidas. Me acerqué para sentarme a su lado, empujando suavemente su rodilla contra la mía. ¿Qué ocurre? Mamá me dijo que encontraron al carnicero muerto, dijo, retorciéndose ansiosamente las manos en su regazo. Asentí con un suspiro. Mi padre me lo dijo anoche. Hice una pausa por un segundo, tragando saliva antes de extender mis manos y ponerlas sobre las suyas. Dejó de inquietarse inmediatamente y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Estás bien? Sí. No lo sé. ¿Qué pasa si piensan que tuve algo que ver con eso? Bueno, pero no lo hiciste, le dije con total naturalidad. ¿Tú me crees? ¿No crees que soy una bruja del pantano? Sus ojos se clavaron en los míos, como si quisiera sacar la respuesta directamente de mi cabeza. Por supuesto que no, e incluso si lo fuera, no me importaría. Me encogí de hombros. Ella me miró por unos momentos más, los ojos brillando con una lágrima no derramada, antes de inclinarse un poco. Hice lo mismo hasta que llegamos a encontrarnos en el medio. Nuestros labios se rozaron por un solo segundo, pero en ese momento sentí como si pudiera vivir 1000 vidas y nunca ser tan feliz como lo era en ese momento, en ese viejo tronco de árbol con Lizzie. ¡Caleb! Una voz baja y ronca gritó desde la entrada de madera. Giré la cabeza tan rápido que pensé que mi cuello podría romperse al ver a mi padre parado en la abertura del claro, con una horda de gente que reconocí del pueblo a sus espaldas. ¿Qué diablos estás haciendo, hijo? Se acercó a nosotros con pura furia, envolviendo su mano tosca en el cuello de mi camisa y tirándome lejos. Lizzie se puso de pie en ese momento. Sus ojos se movieron rápidamente entre los rostros de personas que no conocía. ¡Padre, detente!, fue todo lo que logré decir antes de que comenzaran los gritos. ¡Ha sido hipnotizado!, alguien gritó en el fondo. ¡Un hechizo! ¡Ella lo maldijo! Vino otra voz. Quise hablar de nuevo, de quitarme el puño de mi padre, quien me sostenía por el cuello, pero su agarre nunca se aflojó. Tu mente ha sido envenenada, dijo, pero el veneno era él y se filtraba de cada palabra. Un hombre que reconocí como el sheriff de la ciudad pasó junto a nosotros y se situó al frente de la multitud a pocos metros de Lizzie. Comenzó a retorcerse las manos de nuevo. Su piel enrojeció bajo la presión.
La buena gente del pueblo te ha encontrado culpable de brujería. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Su voz retumbante llenó el claro. Hizo temblar las hojas y crujir las ramas. ¿Qué? Fue todo lo que Lizzie logró decir antes de que su garganta se cerrara en torno a un sollozo. Si no tienes nada que decir ni pruebas para demostrar lo contrario, por la presente, declaro que eres una bruja, cuyo delito se castiga con la muerte. El sheriff se giró hacia un hombre entre la multitud. Dio un paso largo y rápido hacia Lizzie antes de perder el equilibrio en el suelo irregular. Su cuello se atascó con fuerza entre las enredaderas de una planta trepadora, hermosas hojas de hiedra que se enredaban en su cabello, y con un fuerte chasquido y un gorgoteo silencioso, se quedó quieto. En algún lugar detrás de mí se escuchó un grito. ¡Ella lo mató! ¡Bruja del pantano! ¡No!, grité, apenas audible por encima de los cánticos crecientes que resonaban alrededor del claro. Miré a Lizzie, su rostro deformado por el terror, y articulé la palabra: «Corre». Giró sobre sus talones y se dirigió hacia la línea de árboles, deslizándose entre los alisos tan rápido como sus piernas se lo permitieron. La seguí poco después, finalmente libre del agarre de mi padre. Recé para que los árboles se cerraran detrás de mí mientras corría por la maleza. Nunca había cruzado la línea antes, la barrera invisible que nos separaba del pantano. No sé qué esperaba encontrar al otro lado. Las historias que representaban páramos apestosos, sombras oscuras que amenazaban con robar tu alma, era todo lo que sabíamos. Pero cuando tropecé con el otro lado, la belleza me sorprendió. Sauces llorones, flores, olor a lavanda bailando en el aire. No era un pantano, era un prado. ¡Lizzie!, grité tan fuerte como me lo permitieron mis doloridos pulmones. Miré a mi alrededor frenéticamente antes de que mis ojos aterrizaran en una pequeña cabaña en la distancia cercana. Ignoré el dolor de mis piernas mientras me forzaba a cruzar las aguas marrones profundas, mientras pisadas y voces retumbantes llenaban el espacio abierto. Podría haber jurado que escuché a alguien gritar con incredulidad que los árboles se habían movido, negándoles el paso. Golpeé la puerta con los puños cerrados. El nombre de Lizzie se derramó de mi boca como un maremoto implacable. La desesperación me agarró como un vicio. ¿Caleb?, lloró mientras abría la puerta, tirándome hacia adentro rápidamente y cerrándola de nuevo detrás de ella. «Vienen, están aquí, están». Jadeé. Las estrellas llenaron mi visión. Te juro que no. Lo sé, dijo. Las lágrimas fluían libremente ahora. ¿Es este tu Caleb? Vino una voz que no reconocí. Una mujer estaba parada al pie de las escaleras con el bolso en la mano, el cabello dorado revuelto alrededor de su pálido rostro. Lizzie asintió. Me enderecé, descansando una mano sobre mi adolorido pecho, con una disculpa formándose en mi lengua. Tenemos que irnos. Entonces yo también voy, dije. Entrelacé mis dedos con los de Lizzie de nuevo. No puedo dejarte. Apretó sus delicados dedos con fuerza contra mis nudillos, estando de acuerdo. Está bien, ven con nosotras, dijo la madre de Lizzie. Tenemos que irnos ahora. Cuando abrió la puerta, nos encontramos con el olor a quemado, húmedo, humeante y ardiente. La multitud se había reunido junto al agua.
Un fuego arrojaba nubes negras de ceniza al aire en el tronco de un sauce mutilado, cuyas ramas magníficas alguna vez se utilizaron como yesca. ¡Allí están! Alguien gritó, y miré a mi padre a los ojos por un solo momento antes de que la multitud se lanzara hacia adelante de nuevo. Algunos estaban maltrechos y ensangrentados. El pelo estaba lleno de ramitas y hojas con espinas que les asomaban la piel. Estuvieron sobre nosotros en un instante. Algo duro y pesado me golpeó el estómago y sacó todo el oxígeno de mi cuerpo. Golpeé el suelo mientras Liz y su madre gritaban, arañaban y pateaban tan fuerte como podían contra quienes la agarraban. Traté de decir, pero las palabras no salieron. ¡Deténganse! Intenté de nuevo, esta vez solo en un susurro. El tiempo pareció ralentizarse y las gotas de lluvia empezaron a caer en suaves salpicaduras contra mi piel. Las estrellas llenaron mi visión de nuevo mientras tomaba todo el aire que mis pulmones me permitían, cerrando mi mano libre en un puño y golpeando el suelo tan fuerte como podía. ¡Deténganse!, grité. Mi voz se quebró atronadora junto con el suelo. Un cráter delgado abrió la tierra y se extendió unos pocos pies frente a mí, para revelar una raíz gruesa del sauce. ¿Había hecho eso yo? De repente, todo quedó en silencio. Los únicos sonidos eran el crujido de la madera húmeda y las gotas de lluvia golpeando el suelo. Me levanté lentamente, poniéndome de pie para encontrarme con las miradas boquiabiertas de la multitud. ¡Bájenlas!, ordené, pero nadie se movió. ¡Dije que las bajaran! El sauce imponente se balanceó de una manera que no hubiera creído posible, sus ramas serpenteando alrededor de una de las piernas de uno de los hombres, el que sostenía a mi Lizzie. En un movimiento rápido, las ramas se separaron, tirando de las piernas del hombre de su cuerpo con un repugnante sonido de desgarro. Su torso aterrizó con un ruido sordo en el suelo del prado. Lizzie me miró. El miedo parpadeó en sus ojos por un momento antes de desvanecerse por completo, reemplazado por una mirada que reconocí. La misma mirada que tenía en el bosque ese día, el día en que dijo que se sentía segura conmigo. Agarró la mano de su madre y le sacó del agarre de uno de los hombres, llegando a pararse detrás de mí. Escuché a la madre de Lizzie haciendo preguntas frenéticas en voz baja, pero Lizzie no respondió. ¡Tú! Mi padre dio un paso hacia adelante con una mirada de traición y confusión en su rostro. «¿Eras tú?», no respondí. ¡Es un brujo!, murmuró alguien de la horda, y pronto el cántico comenzó de nuevo. Mi papá me miró. Luego volvió a mirar a la multitud, sacudiendo la cabeza. Uno de los hombres dio un paso vacilante hacia adelante, seguido de cerca por la gente del pueblo. «¡No!», dije. La grieta en el suelo creció ante mi voz. Las raíces del sauce parecían abrir la tierra bajo sus pies. Cuando no se detuvieron, las raíces se levantaron de la tierra y agarraron a la multitud, levantándolas en el aire antes de golpear sus cuerpos con fuerza contra el suelo del prado. Las flores silvestres se empañaron de rojo, mientras las raíces arrastraban lo que quedaban de sus cuerpos al agujero ahora inundado en el suelo, enterrando lentamente tanto a muertos como a vivos. Algunos miembros de la multitud ya se habían dado la vuelta para correr, abriéndose paso rápidamente hacia el bosque.
Los alisos doblaban sus ramas, agarrando y desgarrando a los que intentaban huir. Estaba demasiado atrapado en el horror como para notar que mi padre había venido a agachar su cuerpo frente a mí. Sus manos colocadas sobre mis hombros. Caleb, Dijo en voz alta a través de los gritos. por favor, muchacho, detente. Él rogó. Lo miré. Sus ojos eran del mismo marrón lodoso que los míos. De repente, el prado se quedó quieto y la lluvia se disipó rápidamente. ¿Qué? ¿Tú te habrías detenido?, pregunté. ¿Qué? Apoyó una mano en mi mejilla antes de volver a ponerla en mi hombro, un gesto que no había hecho desde que era pequeño. ¿Tú te habrías detenido?, repetí. ¿O les habrías permitido quemar vivas a Liz y a su madre?, pregunté directamente. Yo... suspiró sacudiendo la cabeza. Lo siento, hijo. Me alejé de él, dejando que sus brazos cayeran a los costados. Debería haberlo sabido, dijo, esta vez mirando al suelo. Tu madre. Ella era especial. No así. No, por supuesto que no. Pero ella tenía algo. Solía sentarse en esos bosques, escuchando el crujir de los árboles con la brisa. Te pareces mucho a ella, Caleb. Nunca había visto llorar a mi padre, ni siquiera cuando mi madre enfermó, ni cuando murió y la enterramos en el cementerio de la iglesia de la ciudad. Nunca lloró en ese entonces, pero lo hizo ahora. Debería haber sabido que eras diferente, pero nunca imaginé esto. Hizo un gesto a nuestro alrededor, en silencio por un momento antes de volver a exigir. Por favor, hijo, detente. Sentí otra mano en mi hombro, esta delicada y gentil. Me giré para ver a Lizzie, sus ojos brillando con lágrimas mientras asentía con la cabeza. Está bien. Se acabó. Dirigí mi atención a la pradera. Ramas atascadas en las copas de los árboles. Torsos sin cabeza flotando en el agua fangosa. Estaba tranquilo. Los árboles estaban quietos. Lo siento, comencé, girándome hacia Lizzie. No quería que te hicieran daño. No podía soportarlo. Yo no sabía que esto pasaría. Yo no. Puso su mano sobre mi boca, silenciándome inmediatamente, antes de lanzar sus brazos alrededor de mí y enterrar su rostro en mi cuello. Está bien, dijo de nuevo. Estoy a salvo. Mientras tuviera a Lizzie, mientras ella estuviera a salvo, sabía que todo iba a estar bien. No la vi al principio. Estaba demasiado perdido en mi cuaderno de bocetos mientras garabateaba una oruga cuidadosamente en la página. Ella preguntó. ¿Sí, cariño?, dije, mirando hacia arriba para encontrarme con sus ojos marrones lodosos. ¿Puedes enseñarme? Por supuesto, sonreí, colocando a mi hija en mi regazo. Nos sentamos juntos bajo el cálido sol de verano que atravesaba el dosel, mientras ella dibujaba cada pequeño detalle en mi dibujo. Se está volviendo toda una artista, dijo Lizzie, mirándonos con cariño desde su lugar en el viejo tronco de roble.
Mi aliento se atascó en mi garganta, todavía derribado por la mujer que me permitió amarla. Orgulloso de nuestro trabajo, Willow y yo nos unimos a Lizzie, escuchando el crujido de los árboles. A veces Willow y yo le hablamos, y a veces ellos responden. Recuerden que les habla